Señores, aunque me reflejen los cristales de las gafas, hoy me las voy a tener que poner porque quiero leerles un artículo que publicaba el periódico La Razón hace un mes y que tiene que ver con lo que se celebraba o se reivindicaba en el día de ayer, 25 de noviembre. Muchas mujeres salían a la calle para manifestarse en contra de la violencia machista, en contra de la violencia hacia la mujer. Y vaya por delante que yo estoy en contra, lógicamente, de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los ancianos, que poco se habla de esto, y también, porque son seres humanos, hacia los hombres. Sin embargo, no niego que la violencia es inherente al ser humano y, por tanto, nunca se va a poder reducir a cero. Me llama la atención, y le debería de llamar la atención a todo el mundo, que hay más muertes violentas de hombres en el mundo que de mujeres. Sin embargo, son las mujeres las que reivindican o las que señalan este tipo de violencia porque les afecta a ellas. Resulta que en España se manifiestan muchas mujeres, desde mi punto de vista, de una manera frívola, hablando de violencia y señalando el beso de Rubiales, cuando en otros países como Irán, Mahsa Amini murió por no llevar el velo. Allí sí que pueden hablar de machismo, porque eso le sucedió a esta mujer por el mero hecho de ser mujer y no querer llevar el velo. Resulta que en estas manifestaciones que se producen en España se ondeaba la bandera palestina. Yo no sé si esta gente no está informada o directamente ya tienen la cabeza tan comida que no pueden pensar por sí mismas. Si estas mujeres que se manifestaban ayer con sus pelos morados, su ropa holgada y masculina, se fueran a Palestina, valdrían menos de lo que vale una gallina. Pero ellas siguen ondeando la bandera de Palestina porque se supone que es lo que tiene que hacer la gente de izquierdas, aunque el colectivo allí no exista. Bueno, existir existirá. Ahora, que no salen a la calle y lo gritan a los cuatro vientos, también. ¿Por qué? Porque allí gobierna el Estado Islámico. Pero eso es lo que hacen allí. Las feministas salían ayer a las calles, eso sí, divididas. Dice un dicho que el mayor enemigo de una mujer es otra mujer. Las feministas dirán que la culpa de esto es del patriarcado. Yo creo que hay un componente de competitividad que tenemos las mujeres entre nosotras y que va de la mano de la biología. Pero últimamente hablar de ciencia no está bien visto. Hace años se quemaban los libros de ciencia. Mucho antes se quemó la Biblia, luego se quemaron los libros de ciencia y ahora se vuelve a quemar la Biblia y los libros de ciencia. Al final todo es un péndulo. Todo lo que sube baja y lo que baja sube. Estamos en un momento donde la educación brilla por su ausencia. Nos movemos por impulsos, elevamos a categoría de ciencia situaciones personales, vivencias subjetivas. Pues bien, ayer, como les digo, la gente estaba en la calle manifestándose en contra de la violencia hacia las mujeres y señalando que ya llevamos 52 mujeres muertas. Durante estos 4 años ha gobernado la izquierda. Y si miramos las estadísticas, con un poco de objetividad, vemos que las cifras siguen siendo prácticamente las mismas desde que se empezó a tener cómputo en el 2003, independientemente de quién estuviera al mando. Independientemente de que fuera la derecha o la izquierda quien estuviera gobernando en ese momento, las cifras siempre son más o menos las mismas, entre 60, 70, nunca han bajado. ¿Por qué no bajan? Entre otras cosas, hay muchos motivos, pero entre otras cosas, porque la violencia es inherente al ser humano y al igual que mueren mujeres, mueren hombres. Pero claro, hay que crear ese problema y decir, no, es el patriarcado, es el machismo. Y señalar a todos los hombres y decir que todos los hombres son machistas. Y por supuesto, si dices que no eres machista, es que eres machista. Y ahora es donde les quiero leer, me voy a poner las gafas, el artículo que les digo que publicó el periódico La Razón hace un mes. Y el titular es el siguiente. Esto que no quiere oír la izquierda. El 45,2% de los agresores de mujeres asesinadas por violencia de género son extranjeros. Estas cifras llaman la atención teniendo en cuenta que la población extranjera en España no supera el 14%. Claro, es que podríamos decir, si casi la mitad de los que cometen delitos, hombres que matan a mujeres, son extranjeros, eso es porque la otra mitad son españoles, Begoña. Ya, pero hay que tener en cuenta
los porcentajes de extranjeros que viven en España cada vez son más. A mí que sea el 14% ya me parece un número bastante elevado y el resto son españoles. Esto es como cuando decía una abogada del turno de oficio que ella en una guardia asistía a un español, a un gitano, bueno, a un español y gitano, a un español caucásico, a un gitano, a un inmigrante. Claro, 1, pero ¿qué porcentaje de población hay de caucásicos españoles, de gitanos, de tal? Que vaya por delante una cosa, el hecho de ser de otra raza o de ser extranjero no te convierte en delincuente. Esto no tiene nada que ver de dónde naces o si esto va en la genética de una persona. No. Tiene que ver con el contexto de vida de esa persona. Obviamente, tú puedes ser una persona, me voy a poner un ejemplo, que haya nacido en Irán y no haber cometido un delito en tu vida y no pegar a tu mujer, aunque tu cultura y tu forma de pensar sea machista. No tiene por qué haber cometido un delito y puede venir a España y no haber cometido ningún delito, ni cometerlo en España. No. Nadie está hablando de esto. No es que vaya en el DNI, soy extranjero, ya tengo que ser un potencial agresor. Tiene que ver con el contexto de vida de esa persona. No dónde nació, dónde se crió, qué es lo que rodea la crianza de esa persona, cómo se trataban sus padres entre sí, cuál es su contexto social. ¿Qué ha necesitado para sobrevivir? ¿Es una persona hecha a sí misma? ¿Es una persona que ha tenido que pegarse por un trozo de pan? Es que hay que ver las cosas con detalle. No decir, bueno, es extranjero, pues ya es un agresor. Es extranjero, ya es un maltratador. No, hay que ver las cosas en su contexto. En su contexto, una persona con un origen pobre probablemente tenga más papeletas para no estar, digamos, en paz con la sociedad. Pero esto es así, aunque no nos guste verlo. Yo que vengo de una familia muy humilde, les puedo asegurar que en los barrios había más peleas de las peleas que podía haber en el centro de la ciudad. Porque tenían una educación diferente, porque los padres se trataban entre ellos de manera diferente. ¿Qué pasa con la inmigración ilegal? ¿Qué pasa con la inmigración ilegal? Que no sabemos el contexto de esa persona, nos lo podemos imaginar, pero no sabemos si en su país de origen cometió delitos o no. ¿De qué va a vivir cuando venga a España? ¿Con quién va a vivir? ¿Cómo se va a relacionar con nosotros? ¿Sabe cuál es nuestra cultura? Claro, estas preguntas sin respuestas. Quiero seguir leyéndoles el artículo porque ya les digo que no tiene desperdicio. Al final los números, dato mata relato. Según las últimas estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Igualdad actualizadas el pasado 4 de septiembre, en lo que va de año se han registrado 42 mujeres víctimas mortales a causa de violencia de género en España. Les encanta llevar la cuenta para que siga existiendo el problema. Estos datos representan un aumento con respecto al mismo periodo de los últimos 4 años. Casi alcanzando la cifra total del año 2022, que finalizó con 49 mujeres asesinadas. Los datos también reflejan que respecto a estos casos, solo 8 de las 42 víctimas interpusieron denuncia por ellas mismas previamente, siendo un 81% las que no lo hicieron. Sigue diciendo, el 45,2% de los agresores son extranjeros. Respecto a las mujeres víctimas mortales por violencia de género y presuntos agresores, según país de nacimiento, los datos reflejan que el 61,9% de las víctimas son españolas, mientras que el 38,1% son extranjeras. Es decir, mueren más mujeres españolas a causa de agresores extranjeros. Tócate los pies. En referencia a los agresores, los porcentajes cambian, lo que yo les digo, siendo extranjeros el 45,2% de los presuntos agresores de mujeres asesinadas. Estas cifras llaman la atención teniendo en cuenta que la población extranjera en España no supera el 14%, siendo 6.335.419 los extranjeros en España a 1 de julio de 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Lo que les digo, la frivolidad de hablar del beso de Rubiales, la frivolidad de hablar de 2 besos para mí puede ser una agresión, un piropo es una agresión, y sin embargo cuando mueren mujeres en España resulta que el porcentaje elevado de hombres que cometen esos asesinatos son extranjeros. Insisto, el hecho de que venga de fuera no le convierte, por arte de magia, en ser un agresor. Tiene que ver con el contexto, con la vida de esa persona, la cultura, la forma de tratar a la mujer. Les aseguro
que la mayor parte de estas que estaban ahí con la bandera de Palestina, por no decir todas, se van una temporadita a Palestina y no regresa ni una, por no hablar del colectivo, no regresa ni una. Pero nada, hay que seguir diciendo que Palestina libre, señores, Palestina libre. Además hemos tenido la suerte de que Hamás nos ha felicitado a los españoles porque el presidente del gobierno, de una manera audaz, ha apoyado a Hamás en la visita que hizo a Jerusalén. Y por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ya ha dicho que él no se va a olvidar, que ellos no se van a olvidar de los que les han apoyado y de aquellos que han estado a favor de los terroristas. Por supuesto, ya nos hemos colocado a favor de los terroristas en España. Qué contradictorio es todo, qué contradictorio, qué sinsentido, qué sinvergüenzas. Por una parte, acusando a Rubiales, señalando estupideces constantemente, y luego cuando ven a la soldado aquella que la llevaban ensangrentado los pantalones después de haberla agredido, vete tú a saber cuántos hombres, nos callamos y decimos que hay que entender lo que ha hecho Hamás al pueblo oprimido de Palestina. Qué asco me da esta gente, qué asco. Les pagaba un billete de ida a Palestina sin vuelta, de verdad, qué vergüenza me dan. Y qué vergüenza me dan las mujeres que salen a la calle como estúpidas a gritar soflamas, cuando saben de sobra que en España las mujeres tenemos el derecho a decidir dejar a un hombre, si no nos gusta cómo nos trata. Tenemos ese derecho. Y el derecho, la libertad, hay que ejercitarla individualmente. Está muy bien que haya leyes, que fueran paritarias, iguales para los hombres y para las mujeres. Esta ley de violencia de género llega tarde, mal y ya no vale absolutamente para nada. Lo único que hace es para crear conflictos en la sociedad. Esta ley hubiera tenido que ser aprobada en el 80 o en los 70, no ahora. Pero bueno, a lo que voy. En España tenemos la posibilidad de elegir las mujeres. Si estamos con un hombre que no nos gusta cómo nos trata, tenemos que dejarle. Y por supuesto, es dificilísimo. Yo no voy a frivolizar con este tema. Es dificilísimo cuando te toca estar con un maltratador, con una persona que es un narcisista, un psicópata. Es dificilísimo. Miren lo que nos está costando librarnos de Pedro Sánchez. A los 47,5 millones de españoles que somos, es dificilísimo dejar una relación tóxica. Hay que pedir ayuda, por supuesto, pero no hay que señalar a todos los hombres como machistas. Porque al final pasa una cosa, que es el sesgo de confirmación, nos pasa a todos. Si tú tienes una experiencia negativa con un hombre y tu amiga también ha tenido una experiencia negativa con un hombre, es más fácil que os reunáis con personas que han tenido experiencias negativas con los hombres. ¿Significa que todos los hombres son malos? No. Significa que esa es tu maldita vivencia y que reúnas con personas que han tenido la misma vivencia que tú. Esto no es superchería barata. Hablen con psicólogos, que a mí me gusta mucho hablar con psicólogos y psiquiatras y todo esto tiene una explicación científica. En fin, lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.